Hola, últimamente han salido investigadores y científicos y gente que ha trabajado en estos proyectos y que finalmente está diciendo yo tengo que decir la verdad de lo que ha pasado. Resulta que Hitler subió al poder porque él estaba muy involucrado con la brujería y el ocultismo. Él tenía brujos y brujas trabajando para él. Y las brujas le dijeron que si él traía el altar a Satanás a Alemania, que él ascendería al poder y conquistaría al mundo. En el libro del Apocalipsis leemos que Jesús le dice al apóstol que escriba a una de las iglesias. Hitler mandó a traer ese altar y lo reconstruyeron, y desde ahí Hitler hablaba al público, a la gente en Alemania. Cuando hizo esto, esas entidades espirituales empezaron a darle información a Hitler y a sus científicos y a su gente en la política que trabajaba con él. Les empezaron a dar información para crear cosas que Dios no está de acuerdo en que la raza humana tenga ese conocimiento, porque no podemos manejar ese conocimiento de manera que sea beneficiosa. La tendencia del ser humano, por la naturaleza de pecado con la que nacemos, tenemos la tendencia a ir hacia lo malo. Entonces hay cierta información que Dios dice que no nos puede confiar, porque precisamente va a ser usada en contra de la humanidad, en contra de su creación tan hermosa y perfecta, en contra de todo lo que Dios creó. Y es absolutamente verdad, lo vemos una y otra vez, que a los científicos crean cosas y dicen esto va a ser bueno para resolver esta situación, y es usado para destruir, para robar, para matar y para destruir. Y eso es lo que pasó con Hitler. En realidad no fueron 6 millones de judíos los que fueron asesinados durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Fueron más como 100 millones de judíos. Fue increíble la matanza. Satanás estaba en la tierra en ese tiempo y estaba en Hitler, entró en Hitler, porque no es posible que tanta destrucción suceda sin Satanás estando presente. Los judíos, de los que no sabes en los libros de historia, que no te dicen en los libros de historia, eran utilizados para experimentos científicos y como labor. En los centros de concentración leemos ciertas historias, pero no es la historia completa. Los experimentos científicos que estaban haciendo es cuando empezaron a hacer las armas. No sé cómo se dicen en español, las armas biogenéticas. Empezaron a crear virus, empezaron a crear enfermedades en laboratorios para destruir a otras naciones, a las naciones enemigas. Eran sus armas biológicas. Empezaron a construir naves aerodinámicas que son súper avanzadas para ese entonces, y aún para ahora serían muy avanzadas. Estas entidades demoníacas, los caídos, le dieron a Hitler ciertos elementos que permitieron crear lo que ahora le llamamos platillos voladores. Ellos los tenían en Alemania, los construyeron en Alemania y estaban experimentando con trajes espaciales, estaban experimentando con cómo podían hacer que los pilotos sobrevivieran dentro de esos platillos voladores. Cuando los pilotos aviadores
en la Segunda Guerra Mundial de los diferentes países aliados llegaron a Alemania, se encontraron con platillos voladores y maniobraban de tal forma que no los podían derribar. Y los pilotos estaban confundidos, no sabían qué era. Creían que eran que los extraterrestres estaban defendiendo a los alemanes. Pero hasta que se dieron cuenta que en la parte de abajo de los platillos voladores tenían el símbolo de la suástica. Cuando finalmente los países aliados entraron a Alemania, Estados Unidos y Rusia entraron a Alemania, fueron directamente a los laboratorios y a las cuevas y a todos los lugares donde estaban haciendo las armas biológicas, donde estaban haciendo los experimentos genéticos con animales, con humanos y la mezcla de animales y humanos, y empezaron también con la combinación de máquinas con humanos, máquinas con animales. Esa clase de tecnología ya la estaban haciendo los alemanes bajo Hitler en la primera mitad del siglo XX. Cuando llegaron los Estados Unidos, lo que hicieron fue tomar y sacaron todo lo que había, todo lo que encontraron, todos los documentos, lo que estaban experimentando, y lo llevaron a sus respectivos países. Los Estados Unidos adquirieron la mayoría de las cosas. Pero si has escuchado de los juicios de Nuremberg, donde supuestamente los científicos alemanes y todos los involucrados en las masacres horribles de los judíos y de cristianos, y de lo que se les llaman crímenes de guerra, no todos los científicos fueron juzgados en Nuremberg. Simplemente los Estados Unidos trajeron 1,500 científicos alemanes a los Estados Unidos para obtener toda la información de todo lo que habían estado haciendo, y les ofrecieron a cambio ciudadanía, dinero, libertad. Y no solo eso, fue en ese entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon organizaciones en los Estados Unidos que supuestamente son parte del gobierno, pero realmente no son, y que se identifican por 3 letras. Aquí les llaman las organizaciones de las 3 letras, como, si lo digo, lo oyen los hombres de negro. Pero tú haz tu investigación y cuáles son las organizaciones de 3 letras. Es las siglas. Son las siglas, pero las siglas son, por coincidencia, 3 letras. Y entonces los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos puso a la cabeza de esas organizaciones a los científicos alemanes que trajeron después de la Segunda Guerra Mundial. Otras investigaciones dicen que cuando se dieron cuenta los alemanes que iban a perder la guerra, Alemania, Hitler, había estado construyendo por años un refugio en la región antártica. Y tenían submarinos y tenían naves, tenían toda clase de cosas en las que cuando se dieron cuenta de que iban a perder, entonces empezaron a evacuar ciertos científicos, empezaron a evacuar ciertas cosas y las llevaron a Antártica. La verdad es que no saben si es verdad que Hitler murió, lo que dice la historia en los libros de historia, o si realmente pudo huir a la Antártica junto con los científicos y todo lo demás. Investiga por qué Antártica es un área de no tocar. Los submarinos no van, los barcos no van, los aviones no van, nadie pasa por ahí. Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una operación en la que los Estados Unidos enviaron un grupo bajo un comandante
Su apellido era Beard. Y fueron a investigar si era verdad lo que ellos escucharon de que habían instalaciones secretas alemanas en la Antártica. Llegaron con barcos y aviones e instrumentos y todo porque ellos iban a investigar y creyeron que les iba a pasar mucho tiempo para pues saber qué es lo que era realidad y no. Y fueron encontrados con un ataque enemigo de platillos voladores. Maniobraban de manera increíble, y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no pudo contra ellos y los sobrevivientes tuvieron que regresar a Estados Unidos sin ninguna información más que los reportes de lo que había pasado. La liga para mi sitio de red es en la descripción. En mi sitio de red tengo las fotografías de los libros, son en inglés, los puedes comprar y leer para ver toda esta información que te estoy diciendo, porque lo que te estoy diciendo es un pedacito así de lo que es. Entonces, al mismo tiempo, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, habían estado haciendo experimentos nucleares en los Estados Unidos, pero también en otros lugares. Y en ese tiempo, cuando empezaron a hacer experimentos de la bomba atómica en el territorio de los Estados Unidos, antes de que llevaran las bombas atómicas a Japón, cuando empezaron a detonar bombas atómicas en territorio de los Estados Unidos, de pronto empezaron a ver naves espaciales, objetos voladores no identificados, con seres adentro de las naves. Empezaron a chocar, a caer en la tierra, a destruirse, a aparecer. Si has oído de Roswell, pero también no solo en Roswell, sino en otros lugares, incluso en Arizona. O sea, las naves espaciales, los platillos voladores, cayeron, fueron afectados por la explosión de la bomba atómica, la explosión nuclear. De hecho, afectó todo el campo magnético de la Tierra. Y afectó el hecho de que, como dije en el episodio anterior, los caídos nunca se fueron. Los que cayeron con Satanás, que fueron arrojados del reino de Dios, nunca se fueron. Todo lo que fue creado, todos los híbridos que fueron creados y que contaminaron la tierra, debido a que los vigilantes desobedecieron a Dios, todos esos fueron destruidos. Y en los episodios anteriores explico que son el origen, los espíritus de esos híbridos son el origen de los demonios ahora. Pero los caídos, los seres espirituales, cualquiera que sea su naturaleza, como hablé en los episodios anteriores, nunca se fueron. Ellos han continuado haciendo cosas desde después de la gran inundación, pero no los podían ver. No los podían ver con nuestros ojos físicos. Pero cuando hicieron las detonaciones nucleares de la bomba atómica, los experimentos, eso afectó el campo magnético de la Tierra y eso removió la capacidad de invisibilidad de esos seres y de esas naves que ellos construyeron por medio de gente y que ahora ya la estaban viendo. Y no solo eso, sino que fueron derribadas. Nadie les disparó, nadie nada, fueron derribadas. Inmediatamente el gobierno vino, recogió todo lo que había, todos los pedacitos de nave, todo lo que encontraron de esos choques, y los llevaron a laboratorios que son súper secretos y que es muy difícil entrar a ellos. Y eso lo sabemos por los testigos
que fueron los primeros en llegar a las áreas del choque y que fueron amenazados por el gobierno de que los iban a matar, de que los iban a demandar, de que les iban a quitar todo, los iban a encarcelar, etcétera, para que no dijeran nada de lo que realmente vieron. Las primeras fotografías de los diarios en ese tiempo, que llegaron los fotógrafos, los reporteros, y entonces tomaron fotografías, los pusieron en el periódico y de pronto todo desapareció. Las fotografías, los archivos, todo desapareció misteriosamente. Pero los científicos que fueron parte de estos proyectos, en los últimos 20 años han salido y han dicho, la gente tiene derecho de saber esto. Y aunque los han amenazado, hay quienes han salido y dicen, me voy a morir, estoy enfermo, me voy a morir pronto, y pues no me importa si me matan, y voy a decir lo que realmente pasó, lo que realmente encontramos. Todo lo que encontraron, tanto en Roswell, como en Arizona, como en otros lugares donde hubo choques, y estas organizaciones del gobierno americano, que como dije, realmente no dependen del gobierno americano en cuanto a autoridad, pero el gobierno americano usa los dólares de los impuestos, una gran parte, para solventar o para financiar todas estas organizaciones. Y supuestamente dicen, no, pues tienen que responder al Congreso de los Estados Unidos, pero no es cierto. Le dan al Congreso un poquito de información, todo lo etiquetan bajo seguridad nacional, no podemos decirles lo que está pasando. Y con eso, las organizaciones de 3 letras se lavan las manos, siguen recibiendo dinero por parte del gobierno americano y tienen autoridad incluso sobre otras naciones, lo cual es muy interesante porque ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos tendría autoridad sobre otras naciones? Y eso como que confirma que estas organizaciones de 3 letras en realidad no son parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Parte de qué son? No lo sé. Pero, por ejemplo, Brasil tuvieron un ataque de objetos voladores no identificados en una comunidad y todo fue documentado. Los militares de Brasil tenían horas y horas y horas de videos y los récords en los hospitales cuando trajeron a la gente. Y de pronto una de esas organizaciones de 3 letras, que supuestamente está bajo el gobierno de los Estados Unidos, los individuos aparecieron, vamos a llamarles los hombres de negro, aparecieron y toda la información que el gobierno de Brasil tenía desapareció. La información en los hospitales, todos los récords de los pacientes, de la gente que murió y los pacientes que fueron, la gente que fueron afectados por esos encuentros con los objetos voladores no identificados, los récords desaparecieron. Nadie sabe quién los tiene o a dónde fueron. La gente en Brasil, la gente del gobierno y algunos investigadores y la gente creen que fue el gobierno de los Estados Unidos que fue a Brasil a recoger esta información, pero uno se pregunta, ¿por qué tiene autoridad el gobierno de Estados Unidos para hacer tales cosas? Y no lo tiene. La verdad es que el gobierno de Estados Unidos no tiene la autoridad de intervenir en los asuntos de ningún otro país. Checa los reportes de los ataques de extraterrestres y de objetos voladores no identificados en Brasil. Hay un investigador de todo esto en Brasil, que es el que recientemente yo vi una entrevista con Jeremy Corbell,
aquí en los Estados Unidos. Y el reportero e investigador de Brasil dijo que en esos encuentros era como que las naves extraterrestres tenían luz, como rayos láser dirigidos a las personas. Cuando el rayo de luz los penetraba y se podían ver la sangre de la persona. Es como que si te disparan, pues la sangre sale y la sangre se derrama. Pero en esos casos, los testigos y los afectados que sobrevivieron dicen que la sangre era como que ascendía en ese rayo de luz hacia la nave. Yo eso no lo había escuchado antes de esta entrevista. Y que cuando la gente fue a los hospitales, que habían perdido mucha sangre y habían perdido el hierro que la sangre trae, lo habían perdido. Entonces estaban muy, muy anémicos. Y si pueden ver la entrevista, es en inglés. Pero si no, investiga en el internet. Desafortunadamente hay tanta malinformación y desinformación en el internet que es difícil saber quiénes están diciendo la verdad y quiénes no están diciendo la verdad. Aún los que van al Congreso y dicen, no, yo tengo que decir la verdad acerca de esto y esto, o que van a algún noticiero con algún reportero y dicen, no, es que yo tengo que reportar esto y esto y esto, dan un poquito de información para apacentar al público. Y también parte de esa información es mentira para desviar la atención del público hacia donde ellos quieren que vaya, quien sea que ellos son, y perder la vista de lo que en realidad está pasando. El rumor dice que en realidad los gobiernos no quieren que la gente sepa la verdad de todas estas entidades interdimensionales y los objetos voladores, porque no pueden hacer nada en contra de ellos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sus mejores pilotos, etcétera, han tratado de derribar esas naves y no pueden. Las naves tienen una manera de maniobrar que evaden y los pilotos dicen muchas veces, aun cuando les dan la orden y van a oprimir el botón para dispararles, ellos reciben la orden, escuchan la orden y mueven la mano y en ese momento desaparecen o se mueven están aquí y se mueven aquí y los esperan, como que hasta están jugando con los militares, con los de la Fuerza Aérea. Entonces no los pueden, ni siquiera los pueden enfocar para dispararles. Y de alguna manera reciben sus órdenes, tienen sus órdenes de, ok, ahora ve a tal lugar y la aeronave, el objeto volador no identificado, desaparece. Y para el momento en el que los aviones militares llegan a ese punto, la nave extraterrestre los está esperando ahí. Llegó mucho antes que ellos y ahí los está esperando. ¿Cómo saben a dónde van a ir? Entonces, como no los pueden derribar, no hay nada que los afecte, no quieren que la gente sepa porque va a causar pánico. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tú nos estás diciendo si le va a causar pánico lo que estás diciendo? Porque la mayoría de la gente no me va a creer de todos modos. Entonces, no hay problema para el gobierno, ni para las organizaciones de 3 letras. Pero los pilotos, los que son cristianos, han reprendido esas naves en el nombre de Jesús y entonces se alejan, no los derriban, pero se alejan
del área donde está ese avión con ese piloto. Tanto pilotos comerciales como pilotos militares que son cristianos han usado el nombre de Jesús y esas naves extraterrestres se alejan, desaparecen. Realmente el nombre de Jesús es una protección para nosotros, para los que creemos en Cristo. Y si tú no conoces a Jesucristo, si tú no sabes que Él es Dios, ha sido Dios, es Dios para siempre, y que vino, fue encarnado en el vientre de María, quien era virgen en ese tiempo, cuando el Espíritu Santo embarazó, y Jesús creció, fue instruido en la ley de los hebreos, de los judíos, y él fue enviado de Dios, era Dios, pero vivió como ser humano. Completamente se limitó a vivir como un ser humano. Cuando tenía 30 años fue bautizado por Juan el Bautista. Y entonces Dios Padre en el cielo envió a su Espíritu Santo, quien es Dios, para llenar a Cristo, a empoderarlo con su Espíritu. Y entonces a los 30 años empezó su ministerio, que terminó cuando tenía 33 años, porque él Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces fue los religiosos judíos, los sacerdotes judíos, que estaban bajo el poder de demonios religiosos o espíritus religiosos, no reconocieron a Jesús, que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador de los judíos, lo cual estaba escrito en todos los libros que los judíos estudiaban en ese entonces y que aún ahora estudian los mismos libros. El Pentateuco, los profetas, los libros históricos, todos apuntan a los salmos, todos apuntan a Jesucristo, a la venida de Jesucristo, a su sacrificio, a lo que iba a padecer, que iba a resucitar al tercer día. Todas estas cosas estaban escritas en los libros. Los sacerdotes judíos y la gente, los hombres judíos, debieron haber reconocido que en realidad Jesús era el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, lo torturaron, lo crucificaron, él murió, lo sepultaron, su alma y su espíritu fueron al infierno por 3 días y 3 noches. Entonces él fue crucificado en nuestro lugar para pagar por mis pecados y tus pecados. Él dijo, mi vida por tu vida. Él fue al infierno por 3 días y 3 noches, tomando nuestro lugar, mi lugar, porque yo merecía ir al infierno. Y tú también, si no tienes a Cristo en tu corazón, por la naturaleza de pecado, tú puedes decir, ay, pues yo soy una buena persona, no he matado a nadie. Pero de acuerdo a la ley de Dios, hay muchísimas cosas que nosotros hacemos y que son pecado. Y eso nos separa, el pecado nos separa de Dios. Al tercer día de estar ahí en el infierno, Dios le dio la orden al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo salió de Jesús cuando lo aprendieron para ser juzgado, que fue un juicio ilegal, completamente ilegal. Y lo torturaron y lo crucificaron, lo mataron. Todo eso fue sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo salió cuando fue aprendido, porque por eso Jesús dijo cuando estaba colgado en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que lo hubiera abandonado, sino que el Espíritu Santo salió para que él pudiera pasar por todas esas cosas, porque si no, el Espíritu Santo seguía ahí, no le pudieran hacer nada. Entonces, Dios Padre manda al Espíritu Santo al infierno después de 3 días y 3 noches, empodera a Jesús, y Jesús
completamente derrota al adversario y a todos los espíritus caídos y todos los que estaban ahí en el infierno, que sentían que tenían el poder y que mataron al Hijo de Dios, y los derrota a todos, los quema con el fuego de Dios, hace un espectáculo público de ellos, de acuerdo a la Biblia. ¿Y quién era el público? Pues los que estaban en el seno de Abraham. Si quieres saber más de eso, tengo una serie en video que se llama Lo que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahí explico, basado en la Biblia, con los versículos de la Biblia, es un estudio de la Biblia. Y explico lo que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Y voy a poner la liga en la descripción. Entonces, Jesús resucitó, ascendió al cielo, regresó a la tierra, estuvo 40 días en la tierra, enseñando a sus discípulos, se apareció a más de 500 personas. Los judíos lo sabían, los romanos lo sabían, todos lo vieron y no pudieron hacer nada en contra de él. Y después de 40 días él ascendió y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y él dijo, yo soy el único camino para ser reconciliado con Dios, para ir al cielo, al reino de Dios. Jesucristo es el único camino. Él es la única puerta. Hay religiones y hay líderes religiosos muy poderosos y muy importantes que están diciendo que todas las religiones llevan a Dios y que todos los caminos llevan a Dios y que todo, no importa lo que tú crees, es el mismo Dios. Bueno, eso es completamente contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la única forma de ir al reino de Dios cuando una persona muere, cuando el cuerpo muere, es por medio de Jesucristo, de aceptar su sacrificio, así como Él dijo, mi vida por tu vida. Ese sacrificio, si tú lo aceptas, si tú lo crees y lo aceptas y le dices, Jesús, yo acepto que tú pusiste tu vida por mi vida, yo te acepto, ven a vivir en mi corazón, ayúdame, perdóname de todos mis pecados y muéstrame mis pecados. Porque a lo mejor tú dices, pues yo soy una buena persona, ¿cuáles pecados me tengo que arrepentir? Entonces pregúntale al Espíritu Santo. Él te va a revelar sin condenación, sino es más bien con convicción. Te va a empezar a revelar, te va a decir, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando hiciste aquello? Y entonces vas a decir, ¡oh! Dios mío, perdóname, perdóname. Todos esos pecados que tú cometiste antes de aceptar a Jesús son borrados, eliminados, como si nunca los hubieras hecho. Eres reconciliado con Dios y entonces si tú decides vivir una vida santa, apartada para Dios, honrándolo con tu vida, entonces tú tienes autoridad de usar el nombre de Jesús para tu protección y la protección de tu familia, de los que están en tu casa. No tenemos esa protección con nuestros familiares, nuestros hijos, abuelos, etcétera, que no viven en nuestra casa. Oramos por ellos, intercedemos por ellos, pero tenemos autoridad solo sobre los que están en nuestra casa y tenemos que estar libres de pecado. A veces pecamos involuntariamente en el sentido de que, ay, ya, perdóname, Señor. Es muy diferente a saber que están pecando y siguen pecando porque abusan de la gracia de Dios y tienen una falsa doctrina en cuanto a la gracia de Dios de que, ya soy salvo, no importa lo que yo haga y me voy a ir al cielo. Ya acepté a Cristo en mi corazón, ahora puedo vivir como yo quiera y me voy a ir al cielo. No, 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 no. Porque el apóstol dice en una de sus cartas, dice que atesora tu salvación con temor y con temblor para que no sea que la pierdas. La salvación se puede perder,
Cuando una persona insiste en continuar pecando deliberadamente después de aceptar a Jesús y rechazan al Hijo de Dios, dicen, ay, ya no creo en Jesús, eso son puras mentiras. Después de ser salvos, dicen, yo no creo en Jesús y ya no quiero, bla, 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 bla. Esas personas ya no pueden ser salvas, aun si se arrepienten y dicen, ay, perdóname, perdóname. Y como salió de su boca esa convicción de rechazar a Jesús y hasta en contra de Jesús, y dicen, ya no creo, ellos dicen que ya no lo van a seguir y otras cosas terribles, ya no hay salvación para ellos, porque el apóstol dice en una de sus cartas, dice, para esos que probaron la gracia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, y se regresan a su vida de antes, prefieren el pecado, su vida pecaminosa, en lugar de una vida santa, dice, Jesucristo no va a ser crucificado de nuevo. Ya no hay salvación para ellos. Pero para los que persisten, para los que son victoriosos en su caminar en una vida santa, aún con las dificultades, tienen autoridad de usar el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es para nuestra protección. Es parte de del equipo, de la armadura de Dios para nuestra protección. Y algunos de ustedes, cristianos religiosos, van a decir, la armadura de Dios no habla del nombre de Jesús. La armadura de Dios en Efesios 6 no habla del nombre de Jesús. Yo lo sé. No está enlistada ahí, pero cuando yo uso el nombre de Jesús para decirle a objeto volador no identificado, aléjate de mi casa y aléjate de mi ciudad en el nombre de Jesús, y el objeto se va, es parte de mi armadura. Si uno de los grises, uno de los nórdicos o alguno de los lagartijos que tratan de atacarme o venir en mi casa, yo puedo decir, en el nombre de Jesús, aléjate de mi casa y aléjate de mi familia. Y ellos se tienen que ir. Eso es parte de mi armadura. Es para mi protección. Si hay entidades espirituales demoníacas que están dándole pesadillas a ti o a tu familia, los que viven en tu casa, tienen pesadillas, son atormentados, tienen insomnio, sienten que cuando se acuestan alguien se les sienta encima. En el nombre de Jesús, quien quiera que seas, sal de mi casa y no regreses, y dejas a mis niños en paz, dejas a mi esposo en paz, me dejas en paz. En el nombre de Jesús, no regreses. Eso es para mi protección, es una armadura para mi protección. El nombre de Jesús. Comparte esto con tu familia, comparte esto con tu iglesia, y si te dicen, ay, estás loco, bla, 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 bueno, ya es su responsabilidad si lo reciben o no. Vamos a continuar con estos temas controversiales en los próximos episodios. Dios te ama, que no se te olvide. Bye.